Hola, buen día. Voy a hacer este video para aclararles un poco sobre la tarea número 2, que es ajustar una tangente hiperbólica. Bueno, lo primero, ya saben, es definir las librerías que van a utilizar. Y lo que teníamos anteriormente era generar un conjunto de datos XY que sabíamos que dependían de forma lineal y agregábamos un pequeño error para que los puntitos estuvieran fuera de la recta. Ahora es un poco parecido, pero le estamos metiendo una tangente hiperbólica y unos cuantos parámetros por ahí. Entonces, más o menos deberían tener algo parecido a este, en lugar de tener la y solamente como esa parte de ahí, que era la ordenada al origen y la pendiente, más el error. Ahora tienen eso, pero eh, modificado con una tangente hiperbólica. Ahora ustedes tenían que jugar con los valores que están en esta función para que sus puntos no se fueran a los extremos de la tangente hiperbólica y se pudiera ver más como esta parte semilineal. Aquí están los histogramas. Y luego se les pedía en el ejercicio 4 que separaran los datos. Aquí hasta aquí, nada más generamos un montón de X y Y. Les voy a ir dibujando para que no se pierda la idea. Entonces, con lo que nosotros empezamos es generar un conjunto de X y Y. Estos son todos los datos que vamos a utilizar, tanto para entrenar como para probar y validar el modelo. Por supuesto, vamos a irlos subdividiendo. Entonces, partimos con X y Y y lo que hacemos es separarlos en dos conjuntos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Entonces, a partir de este XY sale algo que va a ser el train set, conjunto de entrenamiento, y por otro lado vamos a guardar el test set o conjunto de prueba. Entonces hasta aquí ya vamos a tener ahora dos conjuntos que salen del conjunto inicial que nosotros generamos. Entonces aquí nos estamos quedando el 90% de las muestras para entrenar el modelo y lo guardamos en muestras train, y el 10% restante se queda en muestras test. Observen que tanto muestras train como muestras test son tuplas, en donde en la primera entrada tengo las variables independientes y en la segunda entrada tengo las variables dependientes, en ambos casos. Y por supuesto, antes de separarlas, intercambiamos el orden de los datos de los pares XY que nosotros generamos. Esto se hace aquí. Y bueno, graficamos. Así es como se ve el muestras train y así se ve el muestras test. Después se definen las funciones tangente y la derivada de la tangente. Y la función f mayúscula que ya considera la tangente hiperbólica. Entonces, en algún momento les comenté que posiblemente esto estaba mal. Yo aquí tenía específicamente la f mayúscula, pero la f mayúscula ya tiene la tangente hiperbólica. Entonces, no hay problema si lo dejaron así, fue una confusión mía. Pero también si lo quieren poner explícito, es decir, el 1.7159 por la tangente hiperbólica y luego ya la combinación lineal de los pesos, sus parámetros y el bias, está bien. Solo tengan cuidado que, y aquí quiero recalcar, en la función entran, estos nada más son nombres, todavía no tienen ningún valor, nada más es mis cosas con las variables independientes, las variables dependientes, los pesos y el bias inicial, un alfa, cuántas épocas y un validation rate. Si se fijan, este sí tiene un valor por defecto, aquí lo estoy poniendo. Yo puedo no poner nada acá y entonces ya vas a ver que va a tomar el 10% de los datos para validar, porque le pongo un valor por defecto. Pero todas las demás parámetros o variables todavía no tienen ningún valor asignado. Entonces, si yo mando a llamar a x-bajo, no existe, solamente es un nombre ahorita para decir qué voy a hacer dentro de la función. Ahora, estos x-y-bajo
ya se utilizan en estas secciones, hasta acá, para definir a xtrain, ytrain, xval y xval. Entonces, afuera de la función, estas variables no existen, porque yo las estoy creando dentro de la función y a partir de x-bajo y y-bajo. Entonces, lo que nosotros metemos aquí se va a dividir otra vez en dos conjuntos, que son el de entrenamiento y el de validación. Entonces, nuevamente, lo que nosotros vamos a meter a la función training es el conjunto que guardamos como train, y dentro de la función se va a volver a dividir en dos conjuntos. Otro que se va a seguir llamando train, y va a ser para ajustar el modelo, y uno que se va a llamar de validación, el validation train, que va a ser para validar el modelo. Con el conjunto train se actualizan las derivadas y se calcula un costo. Aquí nada más pongo W, la derivada con respecto a W, pero también es la derivada con respecto de B por cada época. Y en el conjunto de validación solamente se calcula el costo. Aquí no se utiliza nunca para hacer ningún ajuste, para nada. Entonces aquí en el primer for solamente deben de tener el conjunto de entrenamiento para calcular y actualizar las derivadas, y para el primer costo solamente conjunto de entrenamiento. Entonces tienen que tener xtrain, ytrain en todos lados. Y aquí abajo hay otro for en el que simplemente se va a calcular por cada época el costo de validación. Entonces solamente es costo, aquí sí se quedan las derivadas. Y bueno, entonces el error que están teniendo ahorita varios de ustedes es que cuando llaman a la función le ponen aquí train X y train Y. Pero esos en su código, si no los definieron fuera de la función, no existen. Bueno, para empezar aquí yo puse una mayúscula. Pero bueno, si yo le pongo esto, me va a decir train X no está definido. Y si yo busco en mi código fuera de la función, no voy a encontrar train X si no la definí. Por eso me está mostrando un error. Entonces recuerden que lo que ustedes tienen que dar a su función son los datos de entrenamiento que resultaron de la primera división de sus datos. En mi caso, yo esos datos de entrenamiento los dejé en muestras train, y como ya les comenté, es una tuple en donde la primera entrada son las X y la segunda entrada son las Y. Entonces yo tengo que darle a mi función el muestras train, como lo tengo acá. Entonces doy mis X, que son las muestras train en la primera entrada de esa tupla, doy mis Y, que son las muestras train en la segunda entrada de esa tupla, y los valores que yo asigné al weight inicial, bias inicial, alfa y el número de épocas y el validation rate, que los tengo aquí. Si yo no defino en ningún lugar el weight 0, el bias 0 y todos estos, pues también me va a dar el mismo error de que no los definí. Tengo que primero revisar que todo lo que yo ponga en mi función ya tiene un valor asignado fuera del que se trabaja dentro de la función. Entonces, en resumen, todas las variables que se definen dentro de la función viven dentro de la función. Esto es nada más una definición de función. Es como cuando ustedes quieren definir, por ejemplo, una función que se elevara al cuadrado, le dan un nombre a su función, le meten un parámetro, le voy a poner t, y lo que quieren que regrese la función es t por t. Ahí nada más la definí. T, si lo buscan en todo su código, no está definido. Solamente es una variable que no tiene ningún valor asignado, que me sirve para decir qué quiero yo hacer con mis funciones, igualito que en matemáticas. Ahora, si yo llamo a cuadrado de t, pues t no existe. Entonces me va a dar un error. Si yo aquí digo, ¿quién es t? T no existe. Pero si yo después le asigno un valor a t y le digo, quiero que sea 35, y con la función, mando a llamar la función con este valor de t que acabo de asignar, pues ya no va a haber ningún problema, ya me va a ser el resultado que yo puse acá en la función. Entonces no se confundan, aquí t no va a tomar este valor. Aquí cuando definimos una función solamente definimos parámetros que me van a decir qué voy a hacer con esos parámetros, cómo vamos a definir la función.
Y ya fuera si tienen variables definidas, pues esas ya las pueden poner como parámetros de su función para que calcule lo que ustedes le dijeron que debe calcular en la definición de la función. Entonces, creo que con eso debería quedar más o menos claro el error que están obteniendo muchos, que es que mandan a llamar a la función, pero con algo que se define dentro de la función. Entonces, todavía no lo tienen definido. Pero bueno, creo que eso era la mayor parte de sus dudas. La otra es que los confundí con que no podían usar f aquí. Sí pueden porque f ya tiene la tangente hiperbólica. También la pueden poner de manera explícita como lo tengo yo. Y bueno, esta parte también les confunde mucho. Recuerden que siempre partimos de un conjunto general de datos. En nuestro caso los estamos generando con la tangente hiperbólica, el error, etcétera. Y se hacen dos divisiones. Primero en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Y después el conjunto de entrenamiento se vuelve a subdividir para obtener el conjunto de entrenamiento, se vuelve a llamar igual, y sacamos un pedacito para validar a los datos. Este es el conjunto de validación. Creo que con eso se les aclaran algunas cosas. Si no es así, pues recuerden que siempre pueden seguir preguntando.